A propósito del acuerdo que hubo en el 2021 entre Guillermo Lasso, Rafael Correa y Jaime Nebot, pues aquí queremos hacer quedar a Rafael Correa como puerco, ¿no? Como mentiroso. ¿Ya? Qué raro, qué raro. Otra vez le hacemos caer en cuenta. Rafael Correa es un especialista en tergiversar las cosas, ¿no? En tergiversar las cosas. Hoy, cuando hablan de ese pacto que hubo en el 2021, él nos quiere hacer creer que por el bien del Ecuador, ¿no? Dice que salíamos de un gobierno desastroso de Lenín Moreno, del COVID y todo. Entonces, por el bien de la patria, él propuso un acuerdo entre Guillermo Lasso, Jaime Nebot y el correísmo, y Rafael Correa, ¿no? Ahí debían haberle escogido como presidente de la Asamblea a Henry Kronfle. Ese era el pacto. Entonces, él dice que es por la gobernabilidad. Veníamos de un gobierno de Lenín Moreno desastroso y del COVID, entonces por el bien del país. ¿Ustedes creen que el correísmo va a hacer algo por el bien del país? La primera pregunta que les hago, comenten por favor. Si ustedes creen que el correísmo hace las cosas por el bien del país, hace alguna cosa por el bien del país, o ha hecho alguna cosa por el bien del país, ¿ya? Ese comenten, y voy a dejarles aquí la pregunta, ¿no? Voy a ponerles, ahorita les va a aparecer una encuesta, ¿no? Comenten y contesten la encuesta. Si ustedes creen que el correísmo hace alguna cosa por beneficio del país, ya, comenten, respondan, de una, ahorita, ya. Lo que yo digo siempre, el correísmo no. Toda la estrategia del correísmo en la Asamblea Nacional, todos los años anteriores, los periodos anteriores, han sido hacer cualquier tipo de maroma, de chanchullo, de acuerdo, para poderlo traer a Correa. Nada más, no existe nada más. El correísmo no piensa para nada en el país. Ellos únicamente piensan o pensaban en traerlo a Correa. Hoy que no tienen mayoría, pues ahí quedó ya, no hacen nada, no pueden hacer nada. Pero recordemos que hasta hace, cuando fue la muerte cruzada, ellos obligaron a Guillermo Lasso que sea la muerte cruzada. Ellos, el correísmo, ¿ya? Por eso queremos aquí otra vez dejarlo como mentiroso a Rafael Correa. Vamos a revisar primero el video nuevamente, ese que grabó con Orlando Pérez, ¿no? Ahí está, vamos a ver, ahí estamos. A ver, vamos a preguntar, ¿por qué razón Rafael Correa buscó ese acuerdo con Guillermo Lasso y Jaime Nebot en el 2021? A ver, escuchemos. Pero unos creen que porque alguien se dice izquierda no se acercamos a ellos. O sea, hay una izquierda que es impresentable. Es un mercader de la política. Son los cheerleaders de Trujillo. Acuérdate que en ese Consejo de Participación, que era absolutamente inconstitucional, que se dio solo para destrozar al país, para perseguir, estaba Luis Maca, el fundador de la CONAIE, ¿no? Entonces, con cierta izquierda en la esquina. Pero en cierto momento hubo esa posibilidad. En el 21, para elegir las autoridades de la Asamblea Nacional, conversaron con Guillermo Lasso, con Jaime Nebot. Evidentemente Guillermo Lasso traicionó. En ese momento no había como una necesidad de unirse democráticamente para los dos. Eso te digo, una cosa es unirse por objetivo, otra cosa es legitimar. Deberíamos de pasar el COVID. El gobierno de Lenín Moreno decía desastroso, el país en recesión, decenas de miles de muertos por haber repartido los hospitales, que ha quedado en total impunidad. Por supuesto que no es un gobierno que había ganado democráticamente. Decirle, mire, cuente con nuestro apoyo para todo lo que sea positivo para el país. Y prefirió pactar con Guadalupe Llori. Ya, hasta ahí estamos. A ver, no dice la verdad Rafael Correa. No dice la verdad de por qué se hizo ese pacto. ¿Por qué se hizo ese pacto? Y aquí lo vamos a desmentir, ¿no? Aquí lo vamos a desmentir, Rafael Correa, como siempre hacemos. Con las pruebas, la verdad. A ver, vamos a ver lo que él dice, ¿no? Él afirma que el pacto, ahí está, Ecuador debe ser el único país del mundo donde se sataniza un público acuerdo político de gobernabilidad después del COVID. En fin, ese es el nivel, ¿no? Pero en otro tweet, en otro post también habla del desastroso gobierno de Lenín Moreno y todo. Pero miren ustedes que oculta la verdadera intención de ese pacto.
¿Cuál era la verdadera intención de ese pacto? ¿Ya? Ya, vamos a ver. A ver, miren, en el Universo. Me parece que el Universo, ahí está. El correísmo insiste, esta es noticia del 16 de mayo, vean. El correísmo insiste en la conformación de una comisión de la verdad. 16 de mayo del 2021. El 14 de mayo fue la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional de ese tiempo. Si es que el pacto se hubiese realizado, el presidente debió haber sido Henry Kronfle, ¿ya? Él debió haber sido el presidente de la Asamblea. Pero, ¿por qué se iba a dar ese pacto entre los tres partidos, entre Correa, Lasso y Jaime Nebot? Por la creación de la Comisión de la Verdad. ¿De qué se trataba esa Comisión de la Verdad? La mañana de este domingo 16 de mayo del 2021, la bancada de Unión por la Esperanza, los correístas, UNES, era el correísmo, ahí estaban con Centro Democrático, UNES, de la Asamblea emitió un comunicado con esa exigencia. La bancada Unión por la Esperanza, UNES, así se llamaba la bancada correísta, ¿no? Correísta, Centro Democrático. En el documento se lee: velaremos celosamente por la justicia y la transparencia. Podemos renunciar a cargos de representación, pero jamás renunciaremos a nuestra obligación para quienes depositaron su esperanza. El comunicado también señala que se deben a la verdad y la justicia, y por eso exigen que se conforme una comisión de la verdad. Plantean que sea neutral, profesional y justa para que se ausculte cada detalle de su proceder. ¿Ya? La comisión de la verdad. La posibilidad de la conformación de una comisión de la verdad sonó como parte de los acuerdos entre el Partido Social Cristiano y UNES para apoyar la candidatura de Henry Kronfle a la presidencia de la Asamblea. Al principio, el movimiento oficialista Creo estaba dentro de esas negociaciones. Sin embargo, el viernes pasado, al momento de la votación, se abstuvieron de apoyar esa alianza. Eso provocó una ruptura entre el Partido Social Cristiano y el movimiento de Guillermo Lasso. Ayer el Parlamento escogió a Guadalupe Llori de Pachacutic como presidenta. Tanto en la primera como en la segunda vicepresidencia no hay representante del Partido Social Cristiano ni de UNES, ¿ya? Esa gobernabilidad. ¿Qué gobernabilidad, mentiroso charlón? ¿Qué gobernabilidad? Ustedes buscaban la creación de la Comisión de la Verdad. ¿Qué iba a hacer esa Comisión de la Verdad? A anular como una nueva instancia de los juicios de Rafael Correa, ¿ya? Esa Comisión de la Verdad quería quitarle todos los juicios a Correa para que pueda volver, ¿ya? Esa es la verdadera razón del pacto. Y cuando se dio a conocer, según algunos seguidores me dicen que fue Fernando Villavicencio el que dio a conocer de qué se trataba ese pacto. El pacto en sí básicamente era darle gobernabilidad al presidente Lasso, pero a cambio se debía crear esta Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad le iba a quitar todos los juicios a Rafael Correa. Por eso digo que es mentiroso. No lo hicieron por la gobernabilidad en sí. El pacto lo hicieron para crear una Comisión de la Verdad que iba a limpiar los juicios de Rafael Correa. ¿Ya? Por eso ocurrió. Y cuando se dio a conocer a la luz pública en qué consistía el pacto, es que le cayó todo el mundo a Guillermo Lasso y Guillermo Lasso tuvo que hacerse para atrás y, como él dice, traicionarlos, ¿no? ¿Ya? No es. ¿Cuándo han visto ustedes que el correísmo haga algo bueno por la patria, por el país, por Dios? ¿Ya? Ellos siempre han buscado la forma de traer a Correa y en el 2021 ese era el pacto, ese era el truco para traerlo. Apoyar a Guillermo Lasso, darle gobernabilidad, pero se debía crear la Comisión de la Verdad, una Comisión de la Verdad que iba a anular los juicios de Rafael Correa para que él pueda volver. ¿Ya? Así que piensa que somos tontos, somos pendejos. La gobernabilidad del país. ¿Qué gobernabilidad? Mentiroso. ¿Sí o no? Comenten, por favor. Volveremos cuando la noticia así lo amerite.